Ya, buenos días. Entonces, a partir de esta clase vamos a estudiar la unidad oferta agregada keynesiana. Como ya es de costumbre, vamos a empezar estudiando y les voy a pedir que respondan a la primera y a la segunda columna de la matriz S4 para realizar el proceso metacognitivo, ¿no? Entonces van a responder a la pregunta: ¿qué sé? ¿Qué quiero aprender sobre oferta agregada keynesiana? Bueno, como saber previo, ya hemos estudiado anteriormente teorías y modelos de oferta agregada. ¿Qué saber previo van a escribir en esta primera columna? Dime uno, que existen dos modelos de oferta agregada extremos, el modelo clásico y el modelo keynesiano. Dos, hemos estudiado también saber previo. Hemos estudiado cuatro modelos de oferta agregada, que son modelo de salarios líquidos Keynes 36, modelo de percepciones erróneas de los trabajadores de Milton Friedman 68, el modelo de información imperfecta de Lucas 73, 72 y el modelo de precios rígidos. También saben que oferta agregada es la relación funcional entre el nivel general de precios, P mayúscula, y la producción. ¿Ya? Eso es como saber previo, eso es lo que hemos estudiado antes. ¿Ya? De todas maneras, les voy a dejar como tarea que respondan a la pregunta del qué sé, qué quiero aprender, a manera de realizar el proceso metacognitivo. ¿Ya? Entre la clase de hoy y mañana, la pregunta motivadora, generadora del aprendizaje, va a ser siguiente. La pregunta motivadora, generadora del aprendizaje de la unidad es la siguiente. Y pregunta de examen: explique, explique, explique teórica, gráfica y matemáticamente, explique teórica, gráfica y matemáticamente la curva de oferta agregada e inicial. La curva de oferta agregada e inicial. Eso es lo que nos va a ocupar esta clase y la de mañana. Nos vamos a derivar teórica, gráfica y matemáticamente la curva de oferta agregada keynesiana. ¿Ya? A manera de introducción y de presentación, la oferta agregada keynesiana tiene dos elementos: función de producción agregada y mercado laboral. ¿Ya? La oferta agregada tiene dos grandes componentes: función de producción agregada y mercado laboral. ¿Ya? Entonces, anoten eso. Entonces, ya estamos en presentación. La oferta agregada keynesiana tiene dos componentes. El primer componente es la función de producción agregada, ¿ya? Que la vamos a simbolizar con Y mayúscula. Y la función de producción agregada depende, uno, de la disponibilidad de los factores productivos, trabajo N y capital del periodo anterior, K-1. ¿Ya? Y esta función de producción es creciente y cóncava. ¿Ah? Es decir, a ver, y sub n
es la derivada parcial de la función de producción. A ver, la producción de un país depende de la utilización, uno, de los factores productivos, trabajo y capital. N es trabajo, K es capital. Depende de la disponibilidad de los factores productivos, trabajo y capital. Mientras más trabajadores empleemos, mayor va a ser el volumen de producción, ¿no? Entonces, la I sub n es la derivada parcial de la función de producción con respecto al trabajo. Y esto es positivo. Mientras más trabajadores empleemos, mayor es el volumen de producción. Por eso, la función de producción es una función creciente. ¿Ya? Ahora, lo que podemos controlar hoy es la cantidad de trabajadores empleados. Pero K-1 es del periodo anterior. Eso no podemos controlar. ¿Ya? Recuerden que estamos en el modelo keynesiano. Y según Keynes decía, pensemos en el corto plazo, porque en el largo plazo todos estamos muertos. En el corto plazo, el único factor productivo que podemos aumentar o disminuir su uso es el factor trabajo. En el corto plazo, el capital es constante. ¿Ya? Entonces, y supone esto, a ver, en cuanto a notación. Entonces, la función de producción es neoclásica, ¿no? Es creciente y cóncava, ¿ya? Ahora, creciente significa que las primeras derivadas, I sub n, I sub k, son mayores que cero. La función de producción es creciente. Mientras más trabajadores empleemos, mayor es el volumen de producción. Y es cóncava. Las segundas derivadas de la función de producción con respecto al trabajo, con respecto al capital, son menores que cero. Cóncava. Es cierto, la función de producción, la producción Y depende de la utilización del factor trabajo, ¿no? En el origen, ¿cuánto vale N? Cero. Si empleamos cero trabajadores, ¿cuánto va a ser la producción? Cero. ¿No? Cero. 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 Ya, mientras empleemos más trabajadores, va a aumentar la producción. Sí. Entonces, la función de producción es una función creciente, que depende del trabajo y del capital del periodo anterior. Es cierto que mientras más trabajadores empleemos, mayor será el volumen de producción, pero cada trabajador adicional cada vez aumenta menos la producción, debido a la ley de rendimientos decrecientes. ¿Ya? Entonces, la función de producción es una función creciente. Las primeras derivadas de la función de producción, costo del trabajo capital, son mayores que cero. Y es cóncava, ¿no? Cada trabajador adicional cada vez aumenta menos la producción, porque hay rendimientos decrecientes. Ante la sed, un vaso de agua está bien, pero si toman 10 vasos de agua, no les va a ser mejor para terminar en el piso. Rendimientos decrecientes. Ya, eso. El primer elemento. ¿Ya? El segundo elemento de la curva de oferta agregada keynesiana es el mercado laboral. Mercado laboral. Entonces, el segundo elemento es el mercado de trabajo. Y el mercado de trabajo tiene, a su vez, como componentes la demanda de trabajo. ¿Y qué es la demanda del trabajo?
las decisiones de contratación de mano de obra por parte de las empresas. ¿Para qué contratan trabajadores las empresas? Para producir. Ya sabemos del modelo keynesiano y del modelo de Friedman 68, que la demanda de trabajo depende negativamente del salario real. Depende negativamente del salario real. Bueno, vamos a tener dos tipos, bueno, demanda de trabajo individual de cada empresa y la demanda agregada de trabajo, es decir, de toda la economía, ¿ya? De toda la economía. De toda la economía. Ya. ¿Cómo deciden? Bueno, ya saben, demanda de trabajo son las decisiones de contratación de mano de obra por parte de las empresas. ¿Para qué contratan trabajadores las empresas? Para producir. Sí. ¿Ya? ¿Cómo deciden las empresas cuántos trabajadores van a emplear? Resolviendo su problema. ¿Y cuál es el problema de las empresas? Maximizar beneficio sujeto a la función de producción, ¿no? Pues, las empresas toman muchas decisiones. Una de las decisiones que van a tomar es cuántos trabajadores van a emplear. ¿Cómo deciden cuántos trabajadores van a emplear? Resolviendo su problema. ¿Cuál es el problema de la empresa? Vamos a acá solamente a hacer el esquema. Después lo vamos a hacer más allá, más adelante. El problema de la empresa es maximizar el beneficio. Maximizar el beneficio. Pi minúscula. ¿Y el beneficio a qué es igual? Entonces, el problema de la empresa es maximizar beneficio sujeto a SA, sujeto a la función de producción. Resolviendo el problema de la empresa, que es maximizar el beneficio sujeto a la función de producción, haciendo eso, 3 puntos, vamos a llegar a establecer que la condición óptima de contratación de mano de obra es que la productividad marginal del trabajo sea igual al salario real. ¿De dónde viene esto? ¿Cómo vamos a derivar esta condición? Es la condición óptima de contratación de mano de obra por parte de las empresas. ¿Cómo llegamos a esto? Resolviendo el problema de la empresa, maximizando el beneficio, supongo la de producción. Eso es microeconomía. ¿Sí? Es micro. ¿Ya? Es lo que vamos a hacer más. Solamente ahora estamos haciendo estamos diciendo lo que vamos a hacer. Estamos estableciendo la hoja de ruta. ¿Ya? Muy bien. Ah, eso es hablando microeconómicamente. Hablando macroeconómicamente, fíjense, micro es pi minúscula. Si fuera macro sería pi mayúscula, ¿no? En realidad, a ver, es macroeconomía neoclásica, porque hay varios, hay macroeconomía neoclásica, de la ciencia keynesiana, hay macroeconomía para todos los gustos. Pero a diferencia de la micro, que es bien, hay una sola micro, en realidad tampoco hay una sola micro, pero hay una microeconómica neoclásica dominante. En macroeconomía hay diferentes escuelas de pensamiento. ¿Ya? Es lo que estamos viendo por ahora, es macroeconomía neoclásica.
¿ya? Y en macroeconomía neoclásica utilizamos fundamentos micro, ¿ya? Entonces, en macroeconomía vamos a tener una familia, una empresa representativa. Y esa empresa representativa, macroeconómicamente, ¿qué es lo que hace? Maximizar el beneficio. Entonces, macroeconómico, vamos a hacer eso enseguida. Entonces, macroeconómicamente, el problema de la empresa también es maximizar el beneficio. Porque la macro neoclásica, reitero, tiene fundamentos microeconómicos, microeconomía neoclásica. Y el problema de la empresa es lo mismo, maximizar el beneficio, pero pi mayúscula, es decir, de toda la economía. ¿Ya? En microeconomía, a ver, vamos a hacer por acá. En microeconomía, ustedes saben que beneficio es igual a ingreso total menos costo total, ¿sí? ¿Saben eso? Por eso también en este curso. Porque podemos dar esto, pero ya saben. Ya saben que el primer elemento, la función de producción social creciente y conca. Eso ya sabes. Ya, eso ya está. Ya, entonces, a nivel microeconómico, el problema de la empresa es maximizar el beneficio. Voy a anotar acá. Problema micro. ¿No? Micro. Microeconomía. En microeconomía, el problema de la empresa es maximizar beneficio. Pi minúsculo. Y el beneficio es igual a ingreso total menos costo total. La de empresas es hacer máxima la diferencia entre los ingresos y los costos totales. ¿Sí? Y el ingreso total microeconómico es ¿de dónde obtienen las empresas sus ingresos? De las ventas. El ingreso total es el precio por la cantidad. Y el costo total es la suma del costo fijo más el costo variable. ¿Sí? Entonces, ¿cómo la empresa puede aumentar beneficios? Hay dos estrategias. Aumentar los ingresos o bajar los costos. ¿Cómo puede aumentar los ingresos? Aumentando el precio o aumentando la cantidad. La otra estrategia es bajar los costos. ¿Cuál de los costos es más sencillo de bajar, el fijo o el variable? El variable. Lo que generalmente las empresas hacen es bajar el costo, pagar bajos salarios, aunque a mediano y a largo plazo no es una buena idea. Si tú pagas bajos salarios, pues tienes trabajos de baja productividad, bajo nivel educativo, de salud. Lo más probable es que se queden dormidos en sus puestos de trabajo. Mal alimentados, mal educados. Trabajadores de baja productividad. ¿Ya? Muy bien, eso es hablando microeconómicamente. ¿Sí? Ya. Bueno, hablando macroeconómicamente, a ver, su equivalente macroeconómico, bueno, macroeconomía, el problema también es maximizar beneficio. El problema de la empresa es maximizar beneficio. Pero estamos hablando de una empresa representativa. Una empresa representativa maximiza beneficio, mayúsculo. ¿Ya? Bueno, ahora. En micro es ingreso total. A ver, en micro es precio, P minúscula. En macro, ¿qué es? Bueno, ya saben también que es ingreso total. Ya. Pero en micro es P minúscula. En macro, ¿qué es? P mayúscula. El nivel agregado de precios. Si ustedes quieren, es el índice de precios al consumidor. En vez de Q minúscula, microeconómica, en macro, ¿qué tenemos? Su equivalente. En vez de Q, en macro, ¿qué es? Oferta agregada. Y recuerden que la oferta agregada no es más que la sumatoria de la producción de las empresas individuales. Eso es la oferta agregada. De hecho, por eso, por lo menos la macroeconomía keynesiana fue criticada porque lo único que hace es sumar, agregar, ¿no? Demanda agregada. Keynes desarrolló el modelo de la demanda agregada. Por eso Keynes es considerado padre de la macroeconomía moderna. Pero la demanda agregada, ¿qué es? La demanda agregada es igual a la suma
consumo de las familias, más inversión de las empresas, más gasto público, más exportaciones. Dice, la macroeconomía keynesiana es agregar el comportamiento de los agentes económicos. No tiene fundamentos microeconómicos, ¿no? Solamente se agrega. Vamos a agregar. ¿Ya? Esa es la crítica. Después, por eso es la macroeconomía keynesiana, es sumar, agregar. Por eso la nueva macroeconomía keynesiana, tiene fundamentos microeconómicos. Utiliza teoría del consumidor, teoría de la producción, teoría de juegos. Pues la nueva macroeconomía keynesiana tiene fundamentos microeconómicos, justamente respondiendo a esta crítica de que la macroeconomía keynesiana solamente es agregar. Y de hecho, bueno, yo estudié economía hace ya mucho tiempo, y en los textos de macroeconomía, por ejemplo, en Acle y Shapiro, en estos libros, cada variable era un capítulo de consumo, un capítulo de inversión y así. Así es como se organizaba, porque claro, era macroeconomía keynesiana fundamentalmente, lo que enseñaban, ¿no? Bueno, aún todavía sí se enseña. Ustedes van a ver después, bueno, la macroeconomía que se enseña aquí es muy, no estoy diciendo que sea malo, ¿no? Es fundamentalmente keynesiana. ¿Sí? Pero a ver, para no que me malinterpreten, pues hemos dicho ya, en macroeconomía hay dos grandes corrientes. Economistas del lado de la oferta, clásicos, neoclásicos, liberales, neoliberales, los economistas de los ciclos económicos reales, en general los economistas ortodoxos, ¿no? Adam Smith y todos sus seguidores, ¿no? Adam Smith, Robert Lucas, Milton Friedman, Neil Wallace, Thomas Sargent, economistas del lado de la oferta. Y la otra gran corriente son economistas del lado de la demanda, los keynesianos, los neo-keynesianos, los post-keynesianos, los economistas, los estructuralistas, los heterodoxos. Bueno, para los keynesianos lo más importante es la demanda agregada. Para los economistas clásicos lo más importante es la oferta agregada. Entonces, macroeconomía 1 es demanda agregada. Entonces, ustedes han estudiado macroeconomía, es full Keynes, ¿no? Pero en macroeconomía, les decía, una tercera parte de macroeconomía 2 es estudiar el lado de la oferta agregada, ¿no? Ya, un poco, pero tampoco barato. Entonces, el beneficio es nivel agregado de precios por la producción, menos el costo. Pero el costo, microeconómicamente, es más costo variable, pero a nivel macroeconómico agregado es el costo fijo. ¿Cuál es la diferencia entre el fijo y variable? El fijo es fijo, ¿no? El fijo no depende del volumen o cantidad producida, incluye costos de la maquinaria, de los equipos, de los edificios. El principal costo variable, en cambio, el costo variable depende del volumen o cantidad producida. El principal costo variable son los sueldos y los trabajadores. ¿Sí? Eso es a nivel microeconómico. A nivel macroeconómico, el costo fijo sería como el costo unitario del capital. Recuerden que para producir necesitamos trabajo, trabajadores y capital. Ya, entonces, el costo fijo va a ser, entre comillas, va a ser el costo unitario del capital. ¿Ya? Más el costo variable, entre comillas. Y el costo variable macroeconómicamente es el salario. ¿Con qué se les paga a los trabajadores? Sueldos y salarios. Va a ser más de doble por N. Entre comillas, costo fijo, costo variable. ¿Ya? Muy bien. Esto lo voy a guardar porque va a quedar grabado. Lamentablemente no se ve muy nítido. Tomar nomás sus apuntes bien. Ya, entonces, eso. Ahora, les decía
Tenemos que llegar a esta condición. Vale, pero no perdamos de vista que nuestro objetivo es, a ver, hemos dicho, la oferta agregada tiene dos componentes, función de producción agregada y mercado laboral. A partir de estos dos componentes, a ver, ya les digo, a partir de estos dos componentes vamos a derivar, si voy a escribir así en grande, vamos a derivar teórica, gráfica y matemáticamente la curva de oferta agregada e inicial. Eso es nuestro objetivo. Eso es lo que nos va a tener ocupados, nos va a ocupar la mente, para no perder de vista. Los economistas nos caracterizamos por eso, porque aparentemente no todos los economistas, ¿no? Tenemos bien claras las cosas, ¿no? Ya, vamos a derivar teórica, gráfica y matemáticamente la curva de oferta agregada Keynes e inicial, ¿no? Derivar teórica, gráfica y matemáticamente la curva de oferta agregada Keynes e inicial. A partir de los dos componentes, mercado laboral y función de producción agrega. ¿Ya? Ya. Entonces estamos en eso. ¿Ya? Entonces hemos empezado por el lado del mercado laboral. Hemos hecho la función de producción, la demanda. La demanda, a ver, esta condición. La condición óptima, esto es productividad marginal del trabajo igual al salario real. Esto es, ustedes saben de microeconomía, esto es la condición óptima. Es la condición óptima de contratación de mano de obra. La condición óptima de contratación de mano de obra por parte de las empresas. ¿Quiénes contratan trabajadores? Las empresas. ¿Hasta cuándo? Hasta que la productividad marginal del trabajo sea igual al salario, o sea, vamos a explicar después. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Ahora, recuerden, ¿cómo deciden las empresas cuántos trabajadores van a emplear resolviendo su problema? ¿Cuál es el problema de la empresa? Maximizar el beneficio sujeto a la función de producción. Maximizar el beneficio, ingreso menos costo, sujeto a la función de producción. Sujeto SA, sujeto a la función de producción agregada, que depende del factor trabajo y del capital del periodo anterior. SA, sujetos restringido, ¿no? Como Lagrangianos. Porque todo problema de optimización tiene tres elementos, ¿no? Saben ustedes. Función objetivo, lo que se quiera maximizar o minimizar, restricción y variables de decisión. ¿No? A ver, la economía, los recursos son escasos. Como los recursos son escasos, buscamos, hay que asignar eficientemente, óptimamente los recursos. Y para asignar eficientemente, óptimamente los recursos, los economistas utilizamos modelos matemáticos de decisión. Y todo modelo matemático de decisión tiene tres elementos: función objetivo, restricción y variables de decisión. Función objetivo. Lo que, coloquialmente dicho, función objetivo, lo que uno quiere, lo que uno desea. ¿No? Lo que uno quiere, lo que uno desea. Restricción. Ahora, lo que uno quiere, lo que uno desea, no siempre es factible. Está restringido por algo. ¿No? Tercer elemento, variables de decisión. Todas las personas decidimos entre lo que queremos y lo que podemos. A ver, en resumen, todo problema de optimización tiene tres elementos: función objetivo, restricción y variables de decisión. Función objetivo, lo que uno quiere, lo que uno quiere, desea. Restricción, lo que uno puede. Entonces uno decide entre lo que quiere y lo que puede. Eso es para que expliquen a sus abuelitos de que sus economías, ¿no? Pero como están en esta economía, van a decir, función objetivo es aquello que el agente económico, familia, empresa o Estado, busca maximizar o minimizar. La empresa busca maximizar el beneficio. El consumidor busca maximizar la utilidad, el bienestar.
¿Por qué el objetivo del consumo es maximizar la utilidad, el bienestar? ¿Y de qué depende la utilidad? De las cantidades consumidas. Mientras más consumo de los bienes uno y 2, mayor es el bienestar. Mientras más, mejor. De hecho, un nombre, monotonicidad. ¿Por qué el consumidor no puede consumir todo lo que él desea? Porque los recursos son escasos. ¿Por qué antes? Bueno, antes era muy... No, también, pero no como antes. Pero antes, por ejemplo, se trabajaba y estudió todo el tiempo. Me la pasaba viajando. Me la pasaba viajando. Ahora ya no tanto. Casi nada. Bueno, ¿por qué como consumidor mi utilidad depende de las cantidades consumidas? ¿Por qué no puedo consumir todo lo que deseo? ¿Qué me restringe? ¿Qué me limita? Mi ingreso, mi presupuesto. De hecho, se llama, ¿cómo se llama? Restricción presupuestaria. ¿Qué me está limitando? ¿Qué me está cortando mis posibilidades de adquisición, de compra de bienes, de alimentación, vestimenta? Mientras más alimentación, más vestimenta, mayor sería más feliz materialmente, ¿no? Entonces, ¿y cuál es la variable de decisión en el caso del consumidor? El consumidor, ¿qué es lo que conoce? El precio de los bienes uno y 2 y el presupuesto. ¿Qué quiere determinar? Las cantidades óptimas de dado, conocido el precio de los bienes uno y 2 y el presupuesto. ¿Cuál es el problema del consumidor? ¿Qué se pregunta? ¿Cuánto debo consumir del bien uno? X1 asterisco, del bien 2 asterisco, para maximizar mi utilidad. Entonces, ¿cuál es la variable de decisión del consumidor? Las cantidades óptimas de consumo. ¿Y cómo determinamos las cantidades óptimas de consumo? Utilizando métodos de optimización. Lagrangiano, el método de Lagrange o el método de Kuhn-Tucker. A ver, ¿para qué le estoy contando esto? Bueno, esto es, pues, función objetivo. Este es el primer elemento. El segundo elemento es la restricción. A ver, este es capital del periodo anterior. Eso no puedo controlar. Lo que puedo controlar es lo de hoy para el futuro. Lo del pasado no puedo controlar. Lo pasado, pasado. Lo hecho está. ¿No? Entonces, función objetivo, maximizar el beneficio, sujeto a la función tecnológica de la función de producción, esa es la restricción. ¿Qué es lo que, a ver, qué es lo que busca determinar cuál es la variable de decisión en este caso? La variable de decisión es la empresa que está buscando determinar cuántos trabajadores va a emplear. Entonces, función objetivo, maximizar el beneficio, sujeto a la restricción tecnológica de la función de producción. Tercer elemento, variable de decisión. ¿Qué es lo que quiere tener con el empresario, la empresa representativa? ¿Cuántos trabajadores va a emplear? ¿Para qué? Para maximizar sus beneficios. ¿Ya? Los tres elementos. Por eso me estaba contando lo de función objetivo, restricción y variables de decisión. ¿Ya? Muy bien. Bueno, entonces tiene mucho de micro esto, ¿no? Pero, y esto que ni siquiera no es todavía, no, todavía que iniciada, ¿no? Ya. Entonces,
Eso estamos haciendo, bueno. Ya, entonces esto lo voy a guardar porque ya está claro más o menos nuestro objetivo, de lo que queremos. Derivar teórica, gráfica, matemáticamente la curva de fuerza agregada keynesiana a partir de sus dos componentes. ¿Ya? Bueno, entonces, función objetivo, maximizar la utilidad sujeto a la gestión tecnológica de de producción. Tercer elemento, variables de decisión. N. ¿Qué quiere tener la empresa representativa? ¿Cuántos trabajadores tiene que emplear para maximizar su beneficio? ¿Cómo resolvemos esto? Utilizando métodos de optimización. Y hay dos métodos de optimización. El método de multiplicadores de Lagrange y el método de Kuhn-Tucker. ¿Ya? A ver, lo más sencillo es, y esto lo han visto en cálculo diferencial y cálculo integral. ¿Ya? Entonces, lo más sencillo es que reemplacemos la restricción, a ver, la restricción en la función objetivo. Vamos a reemplazarla. Y es esta Y. Nos reemplazamos la restricción en la función objetivo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Beneficio, que va a ser igual a P, nivel agregado de precios, porque estamos en macroeconomía, por Y. Y Y es la función de producción, que depende de la utilización de los factores trabajo y capital del periodo anterior. ¿Sí? Menos el costo unitario del capital, más el salario nominal. ¿Con qué se les pagan a los trabajadores? Con salarios, sueldos y salarios, multiplicado por N, trabajadores empleados. Lo único que hicimos fue reemplazar la restricción en la función objetivo. ¿Ya? Ahora vamos a hacer condición de primer orden. Vamos a aplicar lo que se llama condición de primer orden. Condición de primer orden. CPO. ¿En qué consiste la condición de primer orden? CPO. En derivar la función objetiva, en este caso, derivar el beneficio con respecto a la variable de decisión. ¿Qué variable estamos queriendo determinar? N, el número de trabajadores a emplear. ¿Ya? Entonces, la función objetiva es todo esto. Entonces, tenemos que derivar todo esto con respecto a N. Pues deriven. ¿A qué va a ser igual esto? Los beneficios es todo esto. Tenemos que derivar con respecto a N. ¿Dónde aparece N? N aparece acá. La producción depende de N, abajo. Y acá también. ¿No? Entonces, derivando, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a P, mayúscula, por derivada de la función de producción. A ver, puedo utilizar nomás la notación completa. Derivada de la función de producción con respecto al trabajo, N. La derivada parcial de la función de producción con respecto al trabajo, N. Y la derivada de la función de producción con respecto a N, ¿cómo se denomina? Productividad, eso es I sub N, ¿no? La productividad marginal del trabajo. ¿Dónde aparece otra N? Acá. Más por menos, menos. ¿Menos qué cosa? Menos, estamos derivando con respecto a N. Menos el salario nominal. Igual a cero. ¿No? ¿Por qué estamos igualando a cero? Porque estamos en un máximo local o en un máximo global. Y en el máximo global, ¿cuánto es derivado? ¿Cuánto es la pendiente? Igual a cero. ¿Sí? Igual a cero. ¿Bien? Igual a cero. Igual a cero. Por eso igualamos a cero. Estamos llegando al máximo. Ahora,
P mayúscula, el nivel agregado de precios. La derivada de la función de producción con respecto al trabajo, ¿cómo se llama? I sub n. La productividad marginal del trabajo. ¿Sí? Es esto. ¿No? Y la productividad marginal del trabajo nos dice en cuánto aumenta la producción debido a una variación en la utilización del factor trabajo. También la productividad marginal del capital. ¿Sí? Entonces, si acá nosotros despejando, ¿a qué vamos a llegar? Bueno, acá, si despejamos, va a ser la productividad marginal del trabajo, que va a ser igual. Va a ser igual al salario nominal dividido entre el nivel general de precios. Esta es la condición. Esto es lo que dijimos, es la condición óptima. Si vamos a anotar el nombre completo, la condición óptima, óptima de contratación de mano de obra. Condición óptima de mano de obra. ¿Ya? De mano de obra. Bueno, lamentablemente la quizás no se puede mover, como en la clase de ayer. Bueno, con otro grupo. Voy a tener que mover así. Ya, eso. ¿Ya? De ahí venía esa condición, ¿no? ¿Ya? Ahora, gráficamente siempre es mucho más sencillo, ¿no? A ver, entonces hagamos gráficamente, ¿ya? Gráficamente, a ver, gráficamente, representemos esto. En el eje de las abscisas, empleo N. En el eje de las ordenadas de las Y, salario real. Salario real. P doble mayúscula entre P. ¿Ya? Muy bien. Bueno, el salario real es una recta horizontal. Salario real es una recta horizontal. Esto. Salario real. Salario nominal entre P. ¿Ya? Y la productividad marginal del trabajo es una curva que tiene negativo. Esto es la productividad marginal del trabajo. Y en el punto en el cual ambas rectas se intersectan, ese punto representa el punto de equilibrio. Este es el punto de equilibrio. ¿Ya? Para argumentar por qué representa el punto de equilibrio, supongamos dos puntos. Pongamos n sub 0 y otro punto n sub 1. ¿Ya? N sub 0, n sub 1. A ver, en n sub 0, pero observen, en n sub 0, fíjense, la productividad marginal del trabajo es mayor, está por encima del salario real. En n sub 0, la productividad marginal del trabajo es mayor que el salario real. ¿Eso qué significa? Que el trabajador adicional contratado está aumentando más los ingresos de lo que está aumentando los costos. Entonces, ¿qué conviene? ¿Aumentar N o bajar N? Aumentar. Trabajador 101, el trabajador marginal, el trabajador adicional. Estás aumentando más mis ingresos de lo que estás aumentando mis costos. Te voy a contratar, porque estás aumentando más mis ingresos, estás aumentando mis costos. Entonces, esto implica que va a aumentar el nivel de empleo. Si estamos en N sub 0. Y si estamos en N sub 1, en N sub 1, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense, en N sub 1, el salario real es mayor, está por encima de la productividad marginal del trabajo. El salario real, el costo
real de la mano de obra es mayor que el ingreso, que la productividad marginal del trabajo. Trabajador 101, lo siento mucho, no te puedo contratar, porque estás aumentando más mis costos de lo que estás aumentando mis ingresos. No te voy a... Bueno, ¿cuál es el nivel de empleo? ¿Hasta cuándo? Hasta llegar a N sub E. N sub E es el nivel de empleo de equilibrio. Y eso es el salario real de equilibrio. Hemos argumentado que solamente en E se está en equilibrio. Si estamos por debajo, aumenta el nivel de empleo. Si estamos por encima, baja. Conclusión. Solamente ese equilibrio. ¿Sí? Ya, entonces eso es... ya tiene dos. ¿Cómo deciden las empresas cuántos trabajadores van a contratar? Resolviendo su problema. ¿Qué es más problema? Maximizar el beneficio, la función del producto. Haciendo eso, hemos obtenido una condición óptima de contratación de mano de obra. ¿Sí? Muy bien. Después sacamos bien el señor derivado. Ya, eso. Ahora, eso es la demanda de trabajo individual. Individual. La demanda individual es eso. Ahora, la demanda agregada. La demanda agregada de trabajo es la siguiente. La demanda agregada de trabajo es... Está bien, la demanda agregada de trabajo, puedes subir acá. Demanda agregada de trabajo. Demanda agregada de trabajo. La condición es esta. Bueno, es F de N igual al salario real. ¿Ya? Y si despejamos el salario nominal de doble mayúscula, que va a ser igual al valor de la productividad marginal de trabajo. Entonces, esta es la demanda agregada de trabajo. Y gráficamente siempre es mucho más intuitivo. Por eso siempre nos vamos a manejar en tres niveles: teórico, práctico y matemático. ¿Ya? Gráficamente, ya hemos dicho, y sabemos también que en el modelo keynesiano, la demanda del trabajo LD depende negativamente del salario real. Entonces, a ver, en el eje de las ordenadas, salario real. En el eje de las abscisas, el nivel de empleo. Y la curva, entonces, con LD. Bueno, LD o ND, que representan demanda de trabajo.
bajo. La demanda de trabajo depende negativamente, inversamente del salario real. Es N o L, nivel de empleo, salario real. Cuando baja el salario real, aumenta la demanda de trabajo. ¿Y cuándo aumenta el salario real? Cuando suben los precios. Y cuando suben los precios, aumentan los beneficios de las empresas. Aumentan los beneficios, eso incentiva a que las empresas quieran producir más. Y para producir más van a incrementar su demanda de trabajo. Entonces, cuando baja el salario real, aumenta la demanda de trabajo. Bueno, ¿y cuándo baja el salario real? Cuando aumentan los precios. Que aumentan los beneficios de las empresas. Que eso incentiva a que quieran producir más. Están aumentando sus beneficios provenientes de mayores precios. ¿No? Pues va a incrementar la demanda de trabajo. ¿Sí? Y si va a incrementar la demanda de trabajo, van a generar fuentes de empleo. Va a aumentar el nivel de empleo de la economía. Y si va a incrementar el nivel de empleo, va a incrementar la producción. ¿No? Muy bien. Entonces, LD o ND, que es la demanda de trabajo, depende negativamente del salario real. ¿Sí? La demanda de trabajo, esto es la demanda de trabajo. La demanda de trabajo es una curva con pendiente negativa. La demanda de trabajo de las empresas depende negativamente del salario real. ¿Sí? Eso. Muy bien. Ahora, entonces, ¿qué es la demanda agregada de trabajo? ¿Qué nos falta? Oferta de trabajo. ¿No? Nos falta la oferta de trabajo. Ya. Entonces, el mercado de trabajo tiene demanda de trabajo, tiene oferta de trabajo. ¿Ya? Entonces, ya tenemos la demanda agregada de trabajo. Ahora, oferta de trabajo. ¿Quiénes ofertan trabajo? Los trabajadores. ¿A cambio de qué? ¿Con qué se les paga? Sueldos y salarios. Los ofertas de trabajo. A ver, vamos a simbolizar, denotar indistintamente con LS o NS. Ambas representan oferta de trabajo. ¿Ya? Ahora, la oferta de trabajo de los trabajadores. Voy a votar acá y después voy a ir allá, ¿ya? Pero igual, para ahí. La oferta de trabajo, doble. Oferta de trabajo. La oferta de trabajo depende positivamente del salario mínimo. La oferta de trabajo depende positivamente del salario mínimo. Y también depende positivamente del nivel de empleo de la economía. ¿Ya? La oferta de trabajo depende positivamente del salario nominal mínimo, salario mínimo y positivamente del nivel de empleo que hay. Cuando aumenta el salario nominal
Por encima del salario real, los trabajadores van a estar dispuestos a incrementar su fuente de trabajo. Van a estar dispuestos a renunciar sus horas de ocio. ¿Sí? Cuando aumenta el salario nominal por encima del salario real. Se aumenta el nivel de empleo. ¿Y por qué aumenta el nivel de empleo? Cuando la demanda de trabajo de las empresas es mayor que la oferta de trabajo de los trabajadores. Y si aumenta el nivel de empleo, disminuye la tasa de desempleo. Y si disminuye la tasa de desempleo, el salario sube o baja. Sube, ¿no? Sube. ¿Ya? Ya, vamos a volver a esto, pero no al otro lado, donde tenemos más espacio. ¿Ya? Entonces voy a explicar enseguida que la curva de oferta de trabajo LS tiene tres tramos. La oferta de trabajo de los trabajadores tiene tres tramos. Un tramo horizontal que corresponde al salario. Tiene tres tramos. La oferta de trabajo, a ver, escuchen, vean esto. La oferta de trabajo tiene tres tramos. Un tramo horizontal es el tramo horizontal de la curva de oferta de trabajo. Es cuando las empresas pagan el salario mínimo. ¿Ya? Si las empresas pagan el salario mínimo, la oferta de trabajo va a ser horizontal. Ahora, si las empresas pagan un salario nominal mayor que el salario mínimo, las empresas van a querer trabajar, los trabajadores van a querer ofertar más trabajo. Entonces, la curva de oferta va a empezar a adquirir una pendiente positiva, creciente. Sí, creciendo. Y después va a ser totalmente vertical. Eso explicamos. Ya, como decía hace rato, hace unos segundos, voy a guardar en este espacio. Entonces tenemos la demanda de salario, la demanda de trabajo tiene pendiente negativo. Eso ya lo hemos visto varias veces. Ahora, la oferta de trabajo. La oferta de trabajo. Recuerden, ¿no? Acá arriba está el estado de trabajo, el estado laboral, sí, de otro bloque. Ya, en esta parte hemos visto la demanda de trabajo individual y la demanda de trabajo agregada. Eso ya vimos. En el otro lado. Ahora, lo que es ver, estudiar la oferta de trabajo. La oferta de trabajo. La oferta de trabajo. Vamos a ver con LS o LS. ¿Ya? La oferta de trabajo de los trabajadores de doble depende, decíamos, del salario mínimo y del nivel de empleo de la economía. ¿Ya? G', G va a ser igual a cero. Si el nivel de empleo, es menor o igual al empleo del salario mínimo. A ver, los voy a ir también con el gráfico. ¿Ya? A ver, oferta de trabajo. Salario nominal, nivel de empleo. ¿Ya? Este tramo horizontal de la oferta de trabajo es cuando las empresas, si las empresas pagan el salario mínimo, esto es lo que va a ofertar el trabajo a los trabajadores. Empleo de salario mínimo. Ahora, si las empresas ofrecen un salario nominal por encima del salario mínimo, los trabajadores van a incrementar su oferta de trabajo. Va a llegar a una parte donde va a ser totalmente vertical. Esto es LS, la oferta de trabajo, lo que decía hace rato. La oferta de trabajo tiene tres tramos: un tramo horizontal, un tramo creciente con pendiente positiva y un tramo vertical.
Vertical cuando la economía está en su nivel de pleno empleo. Este es el empleo, el pleno empleo. Cuando todos los trabajadores están siendo ocupados. Empleo de pleno empleo. ¿Ya? Entonces, si las empresas pagan un salario mínimo, esto es lo que van a ofertar los trabajadores. Es el tramo horizontal de la curva de oferta de trabajo. Si las empresas ofrecen un salario nominal mayor, pues es el G igual a cero. Es tramo horizontal. Cuando el nivel de empleo N es menor o igual al empleo de salario mínimo, ¿no? Y G' mayor que cero es este tramo creciente de la oferta de trabajo. Este tramo creciente va a ser si el nivel de empleo N es mayor al empleo del salario, al nivel de empleo del salario mínimo. Eso. Bueno, esto sería la oferta de trabajo. Ahora, como ya tenemos la demanda de trabajo y la oferta de trabajo, tenemos que hablar del equilibrio del mercado laboral. ¿Y cuándo nos vamos a enfocar equilibrio del mercado laboral? ¿Cuándo está en equilibrio el mercado de trabajo? Cuando la oferta de trabajo es igual a la demanda de trabajo. Equilibrio del mercado de trabajo. ¿Cuándo el mercado está en equilibrio? Mercado de trabajo. Cuando la demanda de trabajo de las empresas sea igual a la oferta de trabajo de los trabajadores. Bueno, demanda de trabajo. Estamos implementando la letra LD. Oferta de trabajo, LS. ¿Sí? Cuando prácticamente la curva de la oferta y la demanda de trabajo se integran. ¿Ya? Pero nosotros ya sabemos, bueno, la demanda de trabajo, eso es bueno, la demanda de trabajo aquí es igual. La demanda de trabajo es esto, agregada. La demanda de trabajo, no se va a ver mucho, pero a ver, acá está al otro lado. La demanda de trabajo agregada, ya lo tenemos acá. Es esto, ¿no? Es esto. Ya. Entonces, a ver, la demanda de trabajo va a ser igual a P por F de F. La demanda de trabajo es nivel agregado de precios por F de F. La demanda de trabajo. Y la oferta de trabajo es esto. La oferta de trabajo, ya tenemos acá, es igual a salario mínimo más RN. Y acá ustedes ya saben, G igual a cero, G igual a cero, si el nivel de empleo, G igual a cero, el nivel de empleo, G igual a cero es el tramo horizontal de la oferta de trabajo, de la curva de trabajo, cuando el nivel de empleo es menor o igual al empleo de salario mínimo. Menor o igual al empleo de salario mínimo. Es el tramo horizontal. Y G', si las empresas pagan un salario mayor, salario nominal por encima del salario mínimo, las empresas, los trabajadores van a incrementar su oferta de trabajo. Es el tramo creciente. Si el nivel de empleo de la economía es mayor al empleo del salario mínimo, este tramo. ¿Sí? Y F', que viene de allá, es este F es menor que C. ¿No? Entonces, reitero, el mercado laboral
está en equilibrio cuando la oferta de trabajo, cuando la oferta de trabajo es igual a la demanda de trabajo. Cuando las dos curvas se intersecten. Bueno, no voy a hacer otro gráfico, voy a aprovechar acá. Cuando ya tenemos la oferta de trabajo, ¿qué nos falta? La demanda de trabajo. Y la demanda de trabajo, ¿saben qué cosa? Saben que tiene pendiente negativa. Entonces, esto va a ser LD. ¿Qué es LD? La demanda de trabajo. Y en el punto en el cual ambas curvas se intersectan, se determina el salario real de equilibrio. Esto es el punto de equilibrio. Entonces, esto, bueno, voy a aprovechar este gráfico. Entonces, esto se llama equilibrio en el mercado de trabajo, en el mercado de trabajo. Se llama, el gráfico se llama equilibrio del mercado laboral. El mercado laboral. ¿Cuándo existe equilibrio? Cuando la oferta de trabajo es igual a la demanda de trabajo. Cuando las dos curvas se intersectan. Cuando la oferta de trabajo se intersecta con la curva de la demanda de trabajo, determinando el salario real, el salario de equilibrio. Bueno, acá, a ver, acá para hacer, bueno, en estricto rigor, para que sea demanda, esto tiene que ser salario de algo. A ver, a ver, a ver, antes, a ver, bueno, voy a hacer lo siguiente. A ver, recuerden, si todavía no está la demanda, es solamente salario nominal. Pero si queremos incorporar en el mismo gráfico la demanda, esto va a ser salario real. Entonces, esto va a ser el salario real de equilibrio. El nivel de empleo de equilibrio. ¿No? Este punto. Este punto es el punto de equilibrio del mercado laboral. Ya, entonces lo que hemos hecho es lo siguiente. Hemos mostrado, a ver un poco recapitulando esta sesión. Hemos dicho que la oferta agregada tiene dos componentes. ¿Cuáles son? Función de producción agregada y mercado laboral. La función de producción agregada es creciente y cóncava. Es creciente y cóncava. ¿No? Demanda de trabajo, oferta de trabajo. El mercado de trabajo está en equilibrio cuando la oferta de trabajo es igual a la demanda de trabajo, ¿no? Es esta la condición, ¿no? Demanda de trabajo igual a la oferta de trabajo. Entonces, la siguiente clase, vamos a retomar de esta parte. Vamos a decir, la oferta de trabajo tiene dos componentes. Función de producción agregada, creciente y cóncava. Eso va a ser el primer elemento, la primera ecuación. Y la segunda ecuación de la curva de oferta agregada keynesiana va a ser el mercado laboral en equilibrio. ¿No? El mercado laboral en equilibrio. Ya. Muy bien. Para mostrar todo esto, y también, bueno, aprovechando esto, bueno, eso está registrado, bueno, eso está en la pista, va a estar en la grabación, pero acabo de decir un poco, sería muy bien, por decirlo como se muy claramente. Por eso, para terminar la clase, voy a explicar lo mismo, pero tomando en cuenta que ya hemos explicado, explicando lo siguiente, compartiendo la pantalla, y ahora sí, ya, si le van a la carta con lo digo, te voy a votar.
Ya, si le quieren sacar fotografía, saquen fotografía ahora porque lo voy a posar. Voy a conectar ahora. Ya está. Bueno. Ya, bueno, tengo que ir rápido por punto. Ya, entonces, les decía, bueno, están en la grabación, pero no se mueve muy bien por el reflejo. Entonces, voy a explicar lo mismo, pero utilizando la pantalla para que quede mejor en la grabación. Bueno, estamos estudiando la curva de oferta agregada inicial, ¿no? Bueno, la curva de oferta agregada que inicial tiene dos componentes. ¿Cuáles son? Mercado laboral y función de producción agregada. La función de producción es una función creciente y cóncava. A partir del mercado laboral en equilibrio y de la función de producción agregada, hemos derivado teórica, gráfica y matemáticamente la curva de oferta agregada keynesiana. Es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Por ahora, ya hemos visto la primera parte. ¿Ya? Entonces, acá es lo que hemos hecho ya. Bueno, voy un poco a aumentar para el tamaño. Es lo que hemos hecho. ¿No? Explique teórica y gráficamente, ¿no? Eso ya es lo que hemos hecho, lo que está en la pizarra. Entonces, anotado, acá está, ¿no? Explique teórica, gráfica, matemáticamente la curva de oferta agregada. Pues hemos hecho esto, ¿no? Ahora, lo que hemos hecho ahora en esta clase es esta primera parte. Hemos hecho esta primera parte. Lo voy a hacer, voy a ampliar. Hemos hecho esto, lo de arriba, ¿no? Es hasta aquí, hasta el equilibrio del mercado laboral. A ver, no. Para que se vea, ¿no? Porque más lejos, no se ve. Ya, entonces, como ustedes se han dado cuenta, lo que hemos hecho en esta clase ha sido esto, ¿no? Hasta acá, ¿no? Hemos hecho, bueno, acá no me dejo mucho, pero acá está. Lo que hemos hecho hoy en la clase, y mañana vamos a continuar, lo que falta, es esta parte. Hemos hecho esta parte. Hemos hecho todo esto, esta parte, ¿no? Mañana vamos a hacer, hemos hecho esta parte. Hasta acá, hasta el discurso de mercado laboral, ¿no? Hemos hecho todo hasta acá y este lado, ¿no? Esto. La producción del trabajo y el equilibrio del mercado de trabajo, la demanda de trabajo, la oferta de trabajo y el equilibrio del mercado laboral. Eso hemos visto. Mañana vamos a hacer la parte que falta de derivación matemática y análisis. Lo que está abajo, vamos a ver mañana. Mañana vamos a estudiar esto. ¿Qué es la derivación matemática de la curva de oferta agregada keynesiana? Y vamos a demostrar que la curva de oferta agregada keynesiana tiene pendiente positiva, matemáticamente. Analíticamente, vamos a ver, acá está. La curva de oferta agregada
tiene pendiente positiva. Matemáticamente. Gráficamente, cuando sube el precio, aumenta la producción. Cuando baja el precio, baja la producción. Entonces, la curva de oferta agregada tiene pendiente positiva. ¿Ya? Eso. ¿Preguntas, dudas? Entonces, recuerden, lo que estamos haciendo es derivar teórica, gráfica y matemáticamente la curva de oferta agregada keynesiana. Ya hemos visto hoy los dos elementos. Mercado laboral en equilibrio y función de producción agregada. Mañana vamos a hacer la parte de derivación matemática, gráfica y analítica de la oferta agregada keynesiana.